central en conducción, abríamos a banda y ya teníamos 1 contra 1 de nuestro lateral contra el suyo. Intentamos poner bastantes centros, pero llegábamos con poca gente al área, y de ahí que no pudiéramos hacer mucho daño. Tuvimos para hacer el 2-0 y en la jugada siguiente nos hacen el empate, y en la segunda parte ya te digo que perdimos el medio campo. Intentamos solucionarlo con la entrada de Quique para igualarles. Veíamos que nos estaban haciendo daño por nuestra banda derecha, y cuando iba a meter el cambio de Aitor para reforzar esa zona defensiva derecha, es cuando nos hacen el gol, y lo cambio y meto a Jonander para intentar igualar el marcador. Precisamente ese posible cambio de Aitor Buñuel igual se echaba un poco en falta de calentarse un poco antes, porque veíamos a Nico con problemas en Levante. No sé si tú lo vas a decir. Sí, ya sabía que estaba pasando apuros defensivos, porque ya los tuvo en la primera parte también. Le estaba costando parar a Javi Sánchez, y bueno, pues íbamos a sacar a Aitor Buñuel, pero sin embargo no nos dio tiempo, porque fue cuando hubo el segundo gol y decidí meter otro delantero para intentar igualar el marcador. Hubo un momento, Iván Aria, minuto 25-30, que el equipo se sintió muy cómodo, que llegaba fácil, como dices. ¿No crees que hubo una sensación de comodidad por parte del equipo, que perdió intensidad y que pensó que esto era fácil? Bueno, sabíamos que hoy para nosotros era un partido difícil por las circunstancias de venir a un sintético. Yo creo que hacía calor, y en los últimos partidos creo que lo notamos respecto a otros partidos, pero vimos el partido muy de cara cuando nos ponemos por delante con el gol de penalti de Dani, cuando hacemos la ocasión de Noguera, que saca el portero in extremis. Yo creo que ahí quizá caemos un poco en tener el balón y no intentar hacer realmente daño al rival. Soy de los que piensa que tener el balón está muy bien, pero siempre con la finalidad de intentar hacer daño al contrario y traducir todo ese dominio que tienes en ocasiones de gol. Sin embargo, sí que lo teníamos, pero tampoco tuvimos ocasiones muy claras, más allá de esa de Noguera, y una en la segunda parte que pega en el larguero, me parece, ¿no? Dos cosas. Una, no sé si crees que has pecado de optimista, haciendo un planteamiento ante el Langreo como si fuera un equipo un poco menor. Me refiero, por ejemplo, a la apuesta que has hecho en banda derecha, que ellos tenían un coladero ahí tremendo, que lo has explicado. Sí. No sé si ahora, con la perspectiva, te arrepientes de haber hecho esa apuesta tan ofensiva. Bueno. Y otra, la actitud. ¿Por qué ganan todos los duelos en las dos áreas y en el centro del campo? Bueno, pues porque son equipos que tienen mucha intensidad, son equipos que cuando juegan contra el Racing de Santander van con una marcha más que lo hacen habitualmente, y porque son equipos que vienen en una dinámica muy positiva y quieren seguir enganchados arriba. Y bueno, pues nos ganaron todos los duelos, ya lo dije antes. No fuimos capaces, incluso jugadores de 1,70 nos ganaban duelos a jugadores de 1,80 y pico, duelos aéreos. Fuimos poco contundentes defensivamente, no solo los defensas, sino todos los jugadores fuimos poco contundentes defensivamente. Y en cuanto a la pregunta que me haces de que si fui demasiado optimista, lo que tenía claro es que el partido lo teníamos por fuera con los laterales, porque tanto Javi Sánchez como Aba lo cerraban muchísimo. Sabíamos que nos iban a cerrar los pases interiores y que nos iban a dejar ir por bandas, y lo que estaba buscando era gente que llegara por fuera y pusiera buenos centros, y por eso decidí poner a Nico. Lo que no me esperaba era que sufriera tanto defensivamente, porque entendía que si nosotros éramos muy ofensivos, su extremo iba a estar muy lejos de nuestra área y que no nos iba a generar peligro. Sin embargo, sí que se dio esa circunstancia y nos generó peligro. Y bueno, ahora a posteriori, pues yo soy el máximo responsable de esta derrota, eso lo tengo clarísimo. Quizás si el partido volviera a jugarlo, a lo mejor lo plantearía de otra manera, pero creo que la clave está que cuando se nos pone el partido de cara con el 1-0 tenemos que sentenciarlo y no caer en la complacencia de tener el balón sin hacerle daño al rival. ¿Puede haber una sensación que igual el jugador dentro del entorno de esos playoff, esto ya está hecho, inconscientemente de...? Hoy sabíamos que para nosotros era un partido clave, sabíamos que si hoy ganábamos dejábamos casi sentenciada la liga, porque era meterle 11 al Mirandés, que es el segundo clasificado, más golaveraje, y sabíamos que teníamos que ganar sí o sí para que se diera esa circunstancia. Más luego, cuando veo los resultados, veo que el Logroñés también perdió 2-1 en Tudela. Hubiese sido clave la victoria de hoy, pero esto nos va a hacer ver que nadie nos va a regalar nada, que esto no va a ser fácil,
que a veces cuando se te ponen las cosas muy de cara, si te relajas no te va a llevar a ningún sitio, y vamos a sacar conclusiones, analizar lo negativo que hubo en este partido para mejorarlo, y de lo positivo seguir incidiendo en ello, y tener claro que nadie nos va a regalar nada, que quedan muchas jornadas y que hoy hemos no dado un paso atrás, pero sí que hemos regalado un partido que teníamos fácil en la primera parte. Iván, en esa búsqueda de no decir responsabilidades, pero sí porque se ha dado este resultado, ¿qué valorar más en negativo? ¿Esa falta de intensidad de tus jugadores por perder el duelo, o el planteamiento táctico? ¿Dónde crees que hemos cometido un mayor? Máximo responsable soy yo. El máximo responsable de las derrotas soy yo, eso lo tengo clarísimo, porque soy el máximo responsable del cuerpo técnico y de la plantilla, y el planteamiento no considero que sea un mal planteamiento. Lo que considero es que no estuvimos acertados en la medida de que llegábamos fácil hasta las zonas que queríamos llevar el balón, pero luego no generamos las ocasiones suficientes para esa superioridad que teníamos, convertirla traducirla en ocasiones. Mister, ¿aún no ha repetido el mismo 11 esta temporada liguera? ¿Prevé continuar con esa gestión de minutos? No, yo no gestiono minutos. Yo gestiono intentar hacerle daño al rival, no gestiono minutos. No pienso nunca si este jugó más minutos, si jugó menos minutos. Los gestionaría en caso de que las cosas ya estuvieran solucionadas, pero no hay nada solucionado. Sacamos 8 puntos de ventaja al segundo clasificado y quedan, me parece que 33, o sea que no voy a gestionar minutos ni nada, voy a poner a los que considero que están mejor para cada partido, o que considero que son los que pueden hacerle más daño al rival. Iván, una cosa, por un lado si te sorprende esta trayectoria de la Langreo, esperabas que estuviese tan arriba, y por otro lado, si a ti como entrenador, me imagino que cómo ves la evolución que has tenido jugadores de tu cogiste muy jóvenes, como Héctor Mespral o como David González, que imagino que por un lado también te puedes sentir partícipe y contento, ¿no? Bueno, la trayectoria del Langreo no me sorprende porque llevan así casi toda la temporada. Es un equipo muy fuerte en casa, es un equipo que como visitante es muy difícil el ganarle, es un equipo que encaja mal, que es difícil hacerle gol, que muchas veces en los partidos, a pesar de que le dominen, tiene un buen contragolpe y hace daño a los rivales, y creo que está ahí arriba por méritos propios. Creo que es un equipo que va a estar en la pelea en los puestos de arriba hasta el final de temporada, porque cuando agarras una dinámica positiva y te enganchas arriba, sabes que muchas veces las cosas salen incluso solas. Y luego, en cuanto a la evolución que me preguntas de los jugadores, pues sí que me alegro por ellos, porque bueno, son gente, jugadores que los vi casi como quien dice crecer como futbolistas. Son jugadores que los he tenido en varios equipos, y son jugadores a los que, más allá de haber sido jugadores míos, les tengo un cariño especial.